Decir que el Papa Francisco es un hombre de fe es una obviedad. No podía ser de otra manera. Pero creo que hay que insistir en que es alguien profundamente religioso. Tuve la gran dicha de poder concelebrar una misa con él en la capilla de Santa Marta, casi al principio de su pontificado, y quedé realmente impresionado. La unción, la profundidad con que celebraba la misa, realmente el recogimiento con que, por ejemplo, en el momento en que el sacerdote habla personalmente con Jesús para pedirle la paz y la unidad y que no tenga en cuenta nuestros pecados, era tan grande que quedé extraordinariamente, grandemente impresionado. Lo ha puesto de manifiesto no solamente en momentos que unos pocos privilegiados hemos podido constatar, sino que lo ha puesto de manifiesto reiteradamente en su pontificado. Por ejemplo, cuando convocó el año pasado, en octubre del año pasado, a rezar por la paz para evitar que tuviera lugar la inminente guerra en Siria, cosa que efectivamente ocurrió, es decir, se paró esa guerra, no se llevó a cabo, se paró la intervención multinacional, porque por desgracia la guerra civil ha continuado. Ahora el Papa da un paso más. Mañana, domingo, va a tener lugar por la tarde un acto singular dedicado a la paz en Tierra Santa. Es el resultado de su reciente viaje a la patria de Jesús. Y me parece un gesto, repito, extraordinario y que es el fruto de la fe que tiene el Papa en la intervención de Dios en la historia humana. Pero este acto que va a tener lugar mañana en el Vaticano, mañana por la tarde, tiene unas características que le hacen especial. Considero un gran acierto, en primer lugar, que el sitio elegido para rezar, para invocar, porque así es como se llama, invocación por la paz, considero que es un gran acierto que ese sitio haya sido el jardín, los jardines del Vaticano. Personalmente me gusta muchísimo más que si hubiera sido el lugar elegido una de las múltiples capillas que hay dentro del territorio vaticano o incluso la Basílica de San Pedro. Creo que rezar, invocar la paz en el jardín es como acogerse a la creación, es decir, a la obra creada por Dios, a esa catedral creada por el propio Dios que es la naturaleza. Estando como estarán miembros de 3 religiones distintas, me parece un gran acierto que el lugar elegido haya sido el jardín. En segundo lugar, creo que también es un acierto como han denominado el acto, invocación por la paz. No oración por la paz. Va a tener lugar, naturalmente, una oración, pero la oración la va a hacer cada una de las 3 religiones por su cuenta. Va a comenzar el representante, el presidente del Estado de Israel, como judío, por ser la religión más antigua. A continuación lo hará el Santo Padre, siempre en orden de antigüedad, y después lo hará el presidente del Estado palestino, porque los musulmanes históricamente aparecieron después. Cada uno de ellos va a rezar delante de los demás, pero va a rezar cada uno por separado, es decir, estarán ahí todos juntos, por supuesto, por parte de las otras 2 religiones, cuando sea uno el que reza, habrá silencio y respeto, pero no va a haber una oración conjunta, como si se rezara a un mismo Dios, cosa que entre los judíos y los cristianos quizás se podría dar en algún aspecto, por ejemplo, rezando un salmo, dado que el Antiguo Testamento es común entre el Dios judío y el Dios cristiano, es decir, entre el Yahvé de los judíos y el Dios Padre que nosotros rezamos. Ellos no comparten nuestra fe en la divinidad de Cristo con todo lo que eso significa. Pero desde luego entre los musulmanes, judíos y cristianos era realmente muy difícil, si no imposible, poder hacer una oración en común. Por eso cada religión va a rezar por su cuenta. Y luego, al final, va a haber una invocación por la paz conjunta. Una invocación, no una oración. Es decir, apelar para que la paz pueda venir. De esa forma se evita la confusión que podría
haberse producido haciendo una oración conjunta los representantes de las tres religiones. Habrá un último gesto simbólico, que es el de plantar un olivo, el árbol de la paz. Aparte de esto, evidentemente este acto está medido, calculado en todas sus dimensiones políticas y naturalmente y sobre todo religiosas. Aparte de todo esto, yo creo que nosotros, los católicos, sí que tenemos el deber de acompañar al Santo Padre en esta oración por la paz en la patria de Jesús. La patria de Jesús es la patria de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia nacionalidad, pero la patria de Jesús es la patria común. Allí nació nuestro Señor, allí nació la Santísima Virgen, de allí eran los apóstoles y es nuestra casa, aunque cada uno tenga su propia nacionalidad. Recemos por la paz en la patria de Jesús y en la zona que sigue muy convulsa de una manera singular en Siria o en la también vecina Irak. Acompañemos al Papa rezando. Es un hombre de fe, es un hombre profundamente religioso. Nosotros, como él, creemos en el poder de la oración. Acompañémosle rezando por la Iglesia, rezando por la paz y también, como reitero y repito continuamente, como él pide, rezando por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.